Ahora sí. Buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos abarcando el segundo encuentro sincrónico de esta asignatura de Fundamentos de Administración. Eh, Como siempre, preguntarles primero cómo les ha ido con la plataforma, con los trabajos, bueno, con la organización de los No grupos. está, tenía los cabezas. Ay, chicos, si no van a opinar, por favor silencien los micrófonos. Eh, bueno, a ver, ¿qué tengo para decirles? Nada, el primer trabajo pues no fue tan complejo calificarlo, sin embargo, los siguientes que sí son un poquito, digamos, más extensos, por favor me tienen paciencia porque son muchos estudiantes en el grupo, entonces, bueno, por eso también el hecho de que fuera en grupos, ¿sí? Son muchos estudiantes en el grupo, entonces también para que me tengan paciencia. Eso por ese lado. En términos de la organización de los grupos, chicos, creo que todavía falta gente pues por organizarse en grupos, entonces, porfa, al final, los últimos que han escrito son los que están pendientes por grupo para que se contacten. Eh, Listo. Bueno, hay algo con respecto a la unidad 2. Bueno, la unidad 2 y 3, que de hecho el video es en el mismo programa, por así decirlo. Sí, o fue realizado en la misma plataforma. Miren, muchachos, con respecto a los videos de la unidad, tanto de la unidad 2 y la unidad 3, traten de ingresar, obviamente él les pide como loguearse, loguéense, no hay problema, eso es sin costo, no les va a poner pues ningún, es decir, no le va a cobrar nada. Puede loguearse y otra vez le da a ver el video. Lo que pasa es que estos videos necesitan un permiso, entonces lo que va a hacer es que me va a mandar un permiso a mi correo y yo le voy a dar ok que lo pueden ver, listo, que veo que varios tuvieron como ese inconveniente, otros sí lo hicieron pues como con facilidad y me llegó pues el requerimiento y a todos los que me han llegado les he dado que pueden ver con normalidad pues el video. Entonces chicos, ese es como el proceso, ingresar al VoiceThread, loguearse y pedir como el permiso para ver el video, listo, apenas me llegue, yo lo habilito. Ese es el proceso. Por aquí una compañera, Viviana Olivera, dice que no tiene grupo. No sé si ya copiaste en el foro de consolidación de grupos. Hoy todavía había gente copiando en el de grupos y en el de foro de dudas, ¿sí? Entonces también pueden ir a mirar allá los que ahorita últimamente han copiado que aún no lo tienen. Sí, ojo, los grupos no los puedo encontrar yo. ¿Cómo así que no encontró el foro de grupos si está en la segunda unidad después del video? Después del video está entonces que los objetivos, los recursos de aprendizaje, no me acuerdo qué sigue después sigue actividades y está el foro de conformación de grupos. Bien grande está. Entonces, ojo, y ir allá y mirar quiénes han copiado, no, mejor dicho, y si no en el foro de consultas que está en la pestaña de inicio, también vi hoy que algunos copiaron, listo. Por acá me preguntan que cómo, que loguearse, y nada, ingresar al VoiceTree y tener un usuario y contraseña en la herramienta, eso es loguearse, tener un usuario y contraseña para poder verlo. Cuando ya ingresas, le das ver el video, de entrada no te va a dejar porque me va a pedir el permiso, pero yo le voy a decir que sí para que lo puedas ver después. Eso sería loguearse. Bueno, ¿qué más era lo otro? La conformación de grupos. Bueno, con el video sí, algunos pues me lo habían enviado pues como esta duda, pero todos los que me hayan hecho como el requerimiento ya lo habían podido solucionar, listo. Entonces acá pues para que también les quede. Bueno, no sé si tengan alguna otra cosa para decirme antes de entrar pues como al tema en particular que tenemos hoy. Listo. Igual al final, si tienen alguna otra duda, pues inmediatamente me pueden escribir. Listo. Con respecto al taller, sí. ¿Qué duda tienes con respecto al trabajo?
Bueno, mientras espero entonces el compañero que me va a escribir, nada, voy a empezar. Listo. Tenemos entonces que esta unidad puntualmente abarca, por así decirlo, ya no los autores como lo vimos, digamos, en la tutoría pasada, sino que acá ya entonces se abarcan por escuelas. Hay algo muy interesante y es que si bien las teorías administrativas, digamos que en algún momento o de cierta perspectiva son representativas en términos de los autores que las representan, como lo vimos en la tutoría pasada, también se pueden agrupar o pueden ser representativos en términos de las escuelas del pensamiento como tal. Resulta que en diferentes momentos históricos y de acuerdo, digamos, pues a los momentos que se estuviesen viviendo en términos de las empresas, las economías, en términos de los niveles de producción o la capacidad. Entonces, digamos que las empresas, la organización se estudiaba desde diferente perspectiva, ¿cierto? Entonces, eso causó, pues, como lo vimos anteriormente, que claro, muchos autores pues asumieran unas posturas, pero resulta que no solamente, digamos, cada propuesta, postura fue dada desde desde una sola persona o un solo autor. Resulta que muchos, de cierta forma, vinieron abarcándose en si bien no volverlo a mencionar en términos de escuelas de pensamiento, sí en en las ideas que fueron representando cada uno. Entonces, digamos que de ahí tiene la importancia. Tenemos entonces, acá lo voy a dar a grandes rasgos, por allá en el video de la unidad de hecho está descrito una por una de los enfoques. Yo voy a pasar de forma, digamos, rápida y pues de cierta forma me van preguntando pues si tienen dudas al respecto. Finalmente también sobre este tema puntualmente se trata el trabajo. Bueno, ahora sí, por acá ya me respondió la compañera, los temas son para realizar un resumen. Pues no tanto un resumen de, pues el taller tiene preguntas concretas. El hecho es de que cada pregunta pues sea respondida. Obviamente pues no que sea un copy-pegue de información y me entreguen un trabajo pues de 40 páginas, ¿cierto? No más copiar y pegar, no, ojalá pues sea contextualizado, pero no en sí pues que sea contextualizada la información, no me interesa un copy-pegue, pero sí que en respuesta a cada una de las preguntas pues que se les están planteando allí, ¿sí? Listo. Tenemos entonces, digamos como base de la administración está la escuela científica. Ya sabemos que, digamos, desde allí, y lo hablamos mucho desde la tutoría pasada, esta científica se veía más en términos de cómo ser, digamos, eh, muy productivos con todos los medios que se tienen, pero ojo, más en términos de la realización de los productos. Es decir, que casi todos los elementos y especialmente el talento humano o la persona no era, digamos, tan relevante o tan representativa en este enfoque, ¿sí? O en esta escuela. De hecho, en esta escuela se estudió mucho el aspecto de producir al máximo, ¿cierto? Digamos aquí ya venía dándose por allá desde la revolución industrial, ya sabemos que antes, digamos, había un trabajo muy, ¿cómo decirlo? No de muchas máquinas, equipos, sino que era muy manual, ¿cierto? Después, digamos, de esa revolución industrial, el nombre lo dice, ya vino cambiando mucho las industrias en términos de cómo se realizaban los productos, ¿cierto? Por eso es que, digamos, en esos momentos la persona o el bienestar de las personas no era muy representativo como tal, ¿sí? Siempre se pensaba en producir a costa de lo que fuera. De hecho, para las personas... por aquí nos dice una compañera, aplicaba mucho la eficiencia. Eficiencia, sí señora, eficiencia, el cumplir, ¿cierto? Miren, en esas épocas, de hecho, las personas, los horarios de trabajo eran muy complejos, eran largos, ¿sí?
no se tenía, digamos, mucho consentimiento pues con el personal. Después vino a darse esta teoría general y de procesos. Muy interesante el término proceso y lo que vino a ejecutar en términos, digamos, de las industrias, ¿cierto? Es decir, ya no hay un aspecto, digamos, tan lineal en las organizaciones en términos del producir prácticamente ya y casi que el aspecto administrativo, comercial, qué sé yo, desarrollo, o sea, otras áreas alternas a lo que era producción, digamos, no era tan, no era concebido como tal y no era relevante. Cuando vino a darse este enfoque, ya se vino a dar una estructura diferente, ¿sí? En la organización, en términos de que los procesos como deben ejecutarse. Sin embargo, aquí a pesar de que los procesos ya iban teniendo una forma, es decir, la producción es un proceso, pero que no necesariamente tampoco es uno solo, sino que en esa producción se pueden dar diferentes subprocesos, es una parte. Que adicional a la producción tenemos otros procesos como es, qué sé yo, todo el manejo de los materiales, de los inventarios, todo el manejo administrativo y contable, ¿sí? Hay que hacerlo, no necesariamente lo contable tiene que ser lo administrativo, pero generalmente cuando son empresas pequeñas que están comenzando, pues suelen hacerse juntos, ¿cierto? Y en esa época sí que es cierto. Entonces, importante, pero a pesar de que listo, se vino a dar una diferenciación en términos de los procesos, todavía faltaba una estructura, que ya vamos a llegar allá. Después se vino esta humano relacionista. Entonces ya hay un enfoque o una mirada diferente a lo que es el ser humano, ¿cierto? Y que las personas pues no son máquinas o no son un insumo más. Es decir, las personas sí son activos de las empresas, claro, y más cuando, digamos, tienen un conocimiento importante, sí que son activos cuando llevan mucho tiempo en la organización, son activos valiosos, sí, de mucho conocimiento, pero digamos hasta esos momentos no tenía esa perspectiva. Por acá nos dice una compañera aplicaba mucho, perdón, eso lo decía Elton Mayo, claro, entonces miren, ¿cuál es la perspectiva o cuál había sido la perspectiva, digamos, del ser humano en términos de la organización? Y si bien esto puede ser un aspecto que de hecho hasta ahorita todavía se vea, y es que para muchas organizaciones o industrias, pues finalmente el personal, siempre va a haber mucho personal que trabaje, entonces no hay una valoración completa realmente de esas personas, porque si bien se pueden ir, pues habrá una fila pues interesante de personas que quieren ocupar esos cargos. Eso se veía mucho en ese momento y que este aspecto, digamos, humano relacionista quería cambiar y darle un valor y una perspectiva diferente a lo que es el ser humano, ¿cierto? Ojo, además, que también, digamos, ese ser humano iba teniendo una especialización también interesante. Otra vez volvemos en términos de la revolución industrial, ya sabemos que esta revolución causó un impacto completamente grande, digamos, en todos los aspectos organizacionales, no solamente en términos de la industria y de producción, no, en todos los elementos. También conllevó a que de cierta forma el ser humano tuviera que volverse más especializado en los trabajos, ¿cierto? Entonces, como ahorita hablábamos, eran más artesanales, hechos a mano, los procesos, entonces no había un nivel de especialización, digamos, tan complejo. Aquí sí, sí, pero también, entonces, con ese nivel de especialización, también se da una categorización diferente dentro de las empresas, ¿cierto? Y una valoración distinta. Después, no me voy a fijar mucho en las fechas que las tenemos pues a mano derecha porque, miren, finalmente muchos a pesar de cómo se dieron en los diferentes momentos, vamos descubriendo que muchos aún ahora siguen siendo, digamos, siguen estando
digamos, en todos los elementos administrativos, es decir, no están obsoletos, no son teorías, a pesar que son teorías de hace mucho tiempo, aún se siguen utilizando muchos. De hecho, muchos de nuestros empresarios, gerentes, siguen teniendo muchos de estos pensamientos. Ojalá fueran siempre los positivos, pero no necesariamente, ¿cierto? Entonces también vale la pena no solamente mirarlos desde la época en que fueron, digamos, planteados, sino, digamos, la evolución en términos de estructura que tuvieron, ¿sí? Cuando venimos a este aspecto estructuralista, y ay chicos, no sé qué le pasó hoy pues a esta herramienta, pero ya nos va a faltar es que un minuto, pero ya sabemos que si se nos cierra, volvemos a ingresar al mismo link. ¿Listo? Tenemos entonces la estructuralista donde esta sí, digamos, abarcó mucho de los elementos anteriores. ¿En términos de qué? Vino a recoger, claro, el talento humano, sí, y tiene una categorización y debe tener una diferenciación en la empresa. Desde esta estructuralista se vino a dar. Que sí, que los procesos son diferentes y también se deben evidenciar en una estructura. Entonces resulta que este aspecto estructuralista o esta escuela determinó, desarrolló una herramienta que miren, esto fue en 1960, perdón, en los 40, y aún todavía sigue estando vigente a través del tiempo, porque esta escuela estructuralista determinó el organigrama como, digamos, base fundamental en las